Es que, por ejemplo, hay que hacer más frecuentemente la desinfección de puertas de entrada que son reservadas para personas usuarias de sillas de ruedas, los pasamanos de las rampas o de las escaleras. ¿Ya? Priorizar a personas con discapacidad y adultas mayores en la entrega de insumos protectores, porque utilizan sus manos para poder movilizarse, para poder interactuar con el entorno. Ya, también considerar la realización de pruebas de contagio a domicilio que prioricen a las personas con discapacidad, a su entorno de asistentes personales y de sus familiares. Las personas ciegas y de baja visión deben contar también con para las compras, para otros trámites que requieren movilidad fuera de la casa a fin de prevenir riesgos de contagio. Los estados deben velar porque esas redes de apoyo existan y se activen. Otras recomendaciones también, el tema de las políticas de cuarentena, de distanciamiento social y de confinamiento en la casa pueden generar también mayor ansiedad. Eso en general a todas las personas, pero en forma particular se puede agravar también en personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo. La atención psicosocial no debería interrumpirse en estos periodos. Y ahí también una de las propuestas que la organización sacó, ya que era, por ejemplo, legislar sobre la atención psicológica o terapia psicológica vía teletrabajo. Y me parece que no es legislar sobre eso y sobre otras atenciones profesionales y sobre el mismo trabajo a distancia, es algo que deben hacer todos los estados. De ahora en adelante, post-COVID-19, el teletrabajo debería de institucionalizarse más. Antes, pre-COVID-19, hace las personas con discapacidad muchas veces solicitaron validar y legalizar su teletrabajo y no se decía que no era viable, pero ahora no solo es viable, sino necesario, ya urgente, ya para preservar la salud de la población. Entonces, es algo que los estados deben tomar, ya, y generar políticas públicas en eso. Lo otro, reducir el número de personas en instituciones y también privadas de libertad. En caso de instituciones psiquiátricas hay que transitar hacia servicios ambulatorios y basados en la comunidad. Bajo ningún caso debe forzarse medicación o tratamiento psicosocial contra la voluntad de la persona y como consecuencia de la emergencia o bajo el argumento de consecuencia de la emergencia. Bajo ningún motivo debe autorizarse la institucionalización y el abandono por causa de discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser institucionalizadas como consecuencia de procedimientos de cuarentena, ni en ningún caso en realidad, según la convención en ningún caso, y mucho menos sin su consentimiento libre e informado. Ahora, otra cosa muy importante, que todos los planes de respuesta ante la emergencia deben ser interseccionales, transversales y teniendo en cuenta la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, es decir, debemos responder con enfoque de género, con inclusión de otros grupos en situación de vulneración, como poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas que están siendo afectadas mayormente por la pandemia, las adultas mayores, las mujeres, los grupos LGTBIQ y todos los otros grupos en situación de vulneración dentro del colectivo de personas con discapacidad. Es decir, todas nuestras múltiples identidades. Otra cosa, entonces, eso debe ser abordado transversalmente también en todos los ministerios del área social. Ahora, otra cosa, los servicios remotos, ya, que se están dando ahora como solución. En trabajo y en educación tienen que ser accesibles también para las personas con discapacidad de manera transversal. Entonces, por ejemplo, hay algunos estados que están implementando, varios países están implementando estos programas de aprende en casa, es decir, para ir más allá de la educación por internet, sino a través del televisor, lo cual podría masificar más el acceso, ya que muchas más personas, incluso personas pobres, tienen televisores, no así acceso a internet. Entonces, eso está muy bien, pero también hay que pensar en la accesibilidad de ese sistema de aprende en casa, es decir, que haya intérpretes de lengua de señas, que haya coeducadores sordos justos también, y que haya audiodescripción para las personas ciegas, que sea accesible para los estudiantes con discapacidad también, y que sea también utilizando lenguaje sencillo, es decir, que sea accesible, sea transversal, pero también accesible, de esa manera todas las personas se pueden beneficiar.
Otra cosa, que los tomadores de decisiones tienen que considerar que las restricciones de movilidad y la restricción de los negocios, ¿ya?, impactan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay algunas buenas prácticas que se pueden implementar, como por ejemplo en Australia, en ustedes Argentina, creo que también, y en Estados Unidos, donde se han agendado horarios específicos para la atención de tiendas, solo para personas adultas mayores y con discapacidad. Eso facilita a disminuir el riesgo de contagio en personas que tienen movilidad reducida. Ahora, otra cosa, cualquier programa para brindar apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad o en situación de vulneración, incluido también esos programas para congelar las deudas, ¿ya?, para congelar pagos de hipotecas o alternativas laborales, ayudas socioeconómicas, todas esas medidas que ya se están implementando en general para reducir el impacto de la pobreza, debe incluir la variable discapacidad de manera interseccional y transversal. Por ejemplo, hay algunas medidas de ayuda económica donde se entrega efectivo, pero para las personas con discapacidad, ¿no?, que tienen dificultades de movilidad, etcétera, el efectivo puede no ser la manera más eficaz, ¿ya?, para paliar la situación, sino más bien la entrega de canastas a domicilio, por ejemplo, de servicios y utensilios básicos, podría ser más efectiva. Entonces, hay diferentes formas de generar medidas que sean para todos y al mismo tiempo tengan enfoques diferenciados. Lo otro, ahora, en el marco del cuidado en salud, durante la emergencia, capacitar, es fundamental capacitar a todo el personal de los servicios de salud locales y nacionales, la atención y la comunicación efectivas, accesibles, asequibles para las personas con discapacidad, con un enfoque de derechos humanos y eliminación de los estigmas, sobre todo la eliminación de los estigmas, y con un enfoque de derechos y equidad. Las personas con discapacidad que necesitan los servicios de salud debido al COVID-19, tales como la hospitalización, los ventiladores, otros, no pueden ser postergadas por causa de su discapacidad. Entonces, en eso es fundamental que desde los estados surjan las instrucciones claras como política pública, que priorizan la vida y la dignidad humana ante todo y por sobre todo, en igualdad de condiciones, sin distinción de ningún tipo por causa de discapacidad. Finalmente, también para las próximas emergencias, las medidas de preparación para las próximas emergencias, hay que generar estadísticas desglosadas para poder recabar evidencia muestral que permita planificar mejor la respuesta a las próximas emergencias sanitarias y de cualquier otra índole. Una buena práctica en ese sentido es la generación de encuestas virtuales, como por ejemplo a través de plataformas como SurveyMonkey o similar, que produzcan una evidencia que en estos momentos es inédita y que no tenemos, y que sea aproximativa en un contexto mismo de la crisis, ya, para generar después, para poder planificar mejor para las futuras crisis y poder recabar evidencia sobre las necesidades que los diferentes grupos en situación de vulneración tienen, incluidas las personas con discapacidad. Otra cosa muy importante es empezar a preparar desde ya programas de capacitación y formación transversal en la variable discapacidad con enfoque de derechos, en todas las carreras de formación profesional y en todos los currículos escolares. Otro, antes, durante y después de las emergencias, los estados deben mantener constantemente consultas y colaboración estrecha con las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad de la región. Estas organizaciones deben participar activamente en todo el proceso de propuesta, diseño, aprobación y monitoreo de las respuestas y soluciones de políticas públicas ante la crisis. Esto más o menos es en general. Entonces, las recomendaciones que están en la guía que publicamos. Después de esta guía, ahora vamos a sacar una serie de notas técnicas por tema también, ya una de ellas sobre discapacidad, que son algo más específicas y que ahí donde queremos también recopilar algunas buenas prácticas que los estados ya están implementando y hacer comentarios sobre esa buena práctica para ayudar a que otros estados la puedan replicar, se puede implementar en otros países también. Esa va a ser la serie de notas técnicas. Además, la semana pasada o a principios de esta semana, la OEA sacó un nuevo portal web dentro del sitio de la OEA específicamente sobre el COVID-19, con un repositorio de diferentes informaciones
que puedan ayudar para manejar la emergencia, y también a muy abierto, incluido la sociedad civil, la consulta sobre propuestas, proyectos, ideas innovadoras, no para la emergencia, para el futuro después de la emergencia, para ver cómo enfrentamos post-COVID desde la situación y las diferentes poblaciones de las Américas. Entonces también hay una invitación a ustedes para que puedan entrar a ese sitio web y ver y empezar a generar propuestas innovativas. Lo que la OEA va a hacer, la OEA económicamente, un gran problema tenemos, pero la OEA dice que en algunos casos donde sí haya fondos, puede apoyar a algún proyecto que sea muy bueno, muy novedoso, y que posibilidades de replicación y de efectividad para enfrentar el contexto post-COVID con un enfoque de derechos, de inclusión y de equidad. Y por el otro lado, cuando no salen los recursos, nosotros podemos dar el apoyo técnico a los estados que sí se interesan en implementarlo, para que en los estados y en los países se pueda implementar. Sería bueno que empiecen a ver ese sitio web. Yo le voy a mandar a Celeste el link al sitio web. Otra cosa también importante que aprovecho de hacer, y que le he dicho también a Celeste, es invitar a todos los miembros de la sociedad civil para que se registren. Las organizaciones que tienen personalidad jurídica se registren en el sistema de sociedad civil de la OEA, ya que toda la información sobre las políticas de la OEA, sobre las actividades de la OEA, se difunden en la red de organizaciones que están inscritas ante la OEA. Si no están inscritos, no mandamos la información. Si están inscritos, sí. Por lo tanto, llamo a las organizaciones que tienen personalidad jurídica, que tienen los papeles al día, su balance, su directiva, todo eso, a que hagan la aplicación para registrarse en el sistema de la OEA, lo cual ayudará también para que puedan participar más activamente en la definición de políticas a nivel regional, o incidir incluso también mejor a nivel regional hacia los estados partes. Con esto termino, me abro las preguntas, y perdón por lo largo. Bueno, aló, yo creo ahora abierta la pregunta, pero parece que Celeste no se ha podido conectar. Entonces, si alguien tiene preguntas, puede escribir por el chat. Sí, ya que no. Gerardo, ¿tú escuchas si alguien está hablando, no? No, ok. Y parece que Celeste no está. La moderadora. Bueno, yo quiero abierta entonces para preguntas. Si tienen preguntas, por favor, pueden escribir por el chat. O pueden hablar y Gerardo me interpreta. ¿Gerardo me podría interpretar? No. Ah, ah. Ustedes tienen los micrófonos bloqueados, entonces escríbanme por chat, por favor. Hola. Bien. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya. Parece que a alguien sí. ¿A alguien está diciendo hola?
¿Sí le escuchamos? O sea, yo no, pero Gerardo sí. Soy Marta Jiménez. Soy Marta Jiménez, bueno, soy abogada y mamá también de una persona, de una chica con síndrome de Down. Mi pregunta, desde el punto de vista profesional, y dado, digamos, que usted integra la OEA, ¿no? Usted está hablando de las instrucciones que la OEA, o la guía que la OEA ha creado, ¿sí? Para la ejecución de políticas públicas ante el COVID-19. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted que los países latinoamericanos, fundamentalmente Argentina y Chile, han venido cumpliendo o vienen ejecutando estas políticas públicas de integración, de protección en relación a las personas con discapacidad? ¿Cree usted que los países han abordado bien estas políticas públicas, que las personas con discapacidad que los países vienen ejecutando bien estas políticas públicas? Ok. Ya, ok. Voy a contestar la pregunta. ¿Sí? Ya, y Celeste me está escribiendo otra pregunta también. Ok, bueno, la primera pregunta, en la guía también hay, antes de las recomendaciones, un análisis breve de situación. Ya, pero si tú me estás preguntando cómo vemos en general si los países están cumpliendo ya, con los tratados internacionales e interamericanos sobre los derechos de las personas con discapacidad, los países están haciendo algunas cosas bien, pero también falta muchísimo por mejorar. En general, todos los países ya tienen algunas cosas, muy buenas iniciativas, y en otros países, o sea, y en otras, no. Entonces, por ejemplo, nosotros sacamos esta guía sobre la emergencia porque vimos que la respuesta que los estados estaban dando ante la emergencia no estaba siendo inclusiva de las personas con discapacidad. Estaban generando medidas para el estándar del ser humano y no para la diversidad humana. Entonces, por eso sacamos la guía lo más rápido posible, para tratar de hacer un llamado de atención a los estados de las Américas a que se dieron cuenta de que la única forma de generar medidas efectivas ante una crisis que afecta a todas las personas, no importa su condición, una crisis que no discrimina, entonces nosotros tenemos que hacer respuestas que no discriminen tampoco. Entonces, la mejor manera es hacer respuestas pensando primero en los grupos de mayor situación de vulneración. Si pensamos en ellos, respondemos para todos. Entonces, ese fue el llamado que hicimos. La presentación que Celeste les va a mandar, la que dice que no pudieron ver, ya tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de Chile, cómo empezaron a hablar de la emergencia sin intérprete, sin subtítulos, sin nada. Y después, cuando empezaron a poner intérprete, un recuadro muy chiquitito con una etiqueta aquí de la hora, el clima y todo tapando al intérprete, entonces no veíamos la seña. ¿Ya? Entonces hay muchas otras cosas. Ahora en Argentina hay algunas políticas buenas que no tienen los otros países, especialmente en protección social, ¿ya? Que en otros países prácticamente no hay, o es inexistente. ¿Ya? Hay otras cosas que son mejorables y que deben ser mejoradas. En general en todos los estados el desafío es grande porque no se invisibiliza la situación de personas con discapacidad y no se piensa en nosotros cuando responden políticamente, se piensa en el estándar. Entonces, pero hay algunas cosas buenas. Yo en la guía ustedes van a ver en el capítulo de discapacidad, puse varios ejemplos que vienen de Argentina. Algunos de esos son de la sociedad civil, incluyendo la organización de ustedes. La de Celeste, como por ejemplo la propuesta que hicieron sobre el tema del teletrabajo. Claro, pero también hay otra medida como el hecho de que... sí, a ver, perdóname, dime. Claro, también por ejemplo el hecho de tiempos para atender en las tiendas, tiempos para salir al medio ambiente, etcétera. Eso en general. Ahora, eso en general. Pero la guía salió, ¿por qué? ¿Por qué salió? ¿Por qué la hicimos? ¿Ya? Porque todavía falta mucho por hacer, ¿ya? En la región, ¿ya? Para que nosotros realmente seamos incluidos. ¿Ya? Entonces, por eso, el eslogan ese,
hasta que la inclusión y la accesibilidad se hagan costumbre, tenemos que estar haciendo llamados de atención a los estados, ¿no? Bien, entonces no sé si espero que con eso más o menos hagan una respuesta. Ahora, en relación al link, a lo que terminemos esta videoconferencia, yo se los mando y ustedes lo pueden mandar por email. Y lo otro, la pregunta de Celeste. A ver, ¿quién tiene la pantalla compartida para que pueda leer un poco lo que escribió Celeste? Me lo pueden bajar un poquitito. Entonces, pero sé que Celeste estaba preguntando sobre un protocolo. Un protocolo. Entonces, para la atención de personas con discapacidad, Celeste, Celeste se refiere a que yo dije en una parte que las soluciones segregadas no serían lo mejor. La idea es hacer soluciones para todos, pero priorizando los grupos en situación de vulneración, es decir, por ejemplo, las personas con discapacidad. Solo cuando pensamos en ellos, la respuesta va a servir para todos. Entonces, ella está preguntando por protocolos. Una cosa, sí, hay que sacar protocolos generales para las personas con discapacidad. ¿Cómo incluir? Dentro de ese protocolo general, incluir las medidas que sean más diferenciadas, como el caso de personas con discapacidad neurodiverso, las personas con discapacidad psicosocial. Pero dentro de un protocolo general, algunas medidas diferenciadas. Pero un protocolo general, pero claro, es importante tener ese protocolo de todas maneras, porque nosotros también necesitamos medidas que sean acordes con nuestra diversidad humana. Ahora, la OEA, sacar un protocolo es un proceso muy complicado porque nosotros no somos los estados. La OEA es una organización hemisférica que apoya a los estados, pero quien manda son los estados nos mandan, los estados son nuestros jefes. Entonces nosotros, y de hecho los estados son los que financian a la OEA. Entonces nosotros les damos apoyo técnico a los estados, podemos hacerle algunos llamados de atención, podemos decirle a ustedes recomendaciones, pero no los podemos ordenar. Entonces, para que la OEA saque un protocolo en términos políticos, tendríamos que hacer una reunión de los ministerios correspondientes al protocolo que vamos a sacar. De esa reunión va a tomar mucho tiempo para ponerse de acuerdo en qué se va a poner en el protocolo. Ese protocolo tiene que ser aprobado por los ministerios de los estados, de los estados de la región. Y una vez que sea aprobado, si lo podemos sacar como protocolo. Entonces, eso tomaría años. Lo que sí puede hacer la OEA es llamar a que los estados hagan protocolos nacionales. Y ahí le podemos dar consejos técnicos para esos protocolos, sí podemos dar eso, sí. Pero si queremos generar un protocolo regional, necesitamos hacer un proceso de aprobación que va a tomar mucho tiempo. Lo que sí podemos hacer, como digo de nuevo, claro, es que llamar a los estados a que la necesidad de que tengan de hacer protocolos nacionales de atención que respondan a la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad. Volví, Pamela, volví. Eso en el caso de la pregunta de Celeste. Y ahora, a ver. ¿Cuántos minutos? Paula. 5 minutos, Pamela, nos quedan. Los psicólogos no están exceptuados a la atención presencial, solo excepciones, sin modalidad de teleasistencia. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, dime, Gerardo. Ok, ya. Bueno, Paula dice, me pregunta, ¿qué opinión tengo yo sobre el tema de la atención psicológica que no tiene modalidad de teleasistencia? Bueno, eso está en la guía. En la guía recomendamos que se legalice para la modalidad de teleasistencia psicológica. Claro, también, no solo los psicólogos, sino otros tipos de servicios profesionales también. Legislar para hacer que sea validado como teletrabajo. E incluso también en la guía incluimos la recomendación de que pueda ser cubierto por las políticas de protección social también. Y eso que yo incluí en la guía de la OEA, fue tomado de la propuesta de ustedes. Por eso ustedes están mencionados también como buenas prácticas de la sociedad civil. Sí, esa es la modalidad de teleasistencia. ¿Alguna otra pregunta dentro de los 5 minutos que nos quedan antes que se corte la plataforma? Pero te comprometemos para que
en unos días volvamos a hacer un video o, de nuevo, a mí me parece importante la interacción, más allá de las falencias que tenga el sistema, porque la realidad es que todos estamos empezando a usar este sistema, pero me parece muy importante la interacción, y no tal vez esto de hacer un video y decir, bueno, yo digo esto y espero que me escuchen, porque las preguntas son buenas. Son buenas para todos. Comprometo entonces para las próximas y pido disculpas por nuestra conexión. Un abrazo a todas y todos. Gracias por su atención, por su participación hoy. Gracias Gracias. Mándanos el PowerPoint. Vamos a también mandar a todos los que se anotaron. Ya lo subimos a la página, la guía de recomendaciones, pero se las vamos a mandar por mail también. Bueno, les agradezco a todos. Excelente. Un abrazo. Gracias a los hermanos Pomeranet por haber hecho el esfuerzo voluntario de ayudarnos con el subtítulo. Y a Gerardo por la interpretación. Sí. Tenemos que dar las gracias a los hermanos Pomeranet, que fueron muy generosos, a Gerardo por la interpretación, y esto, como decís vos, la sociedad civil es la que tiene que impulsar, y también impulsar a los estados a que se hagan cargo. Bueno, saludos a todos, gracias por conectarse, cualquier pregunta nos la mandan a nuestro mail al que se anotaron. Hasta luego y gracias. Gracias a todos. Gracias Pamela, gracias Celeste.